nuevo capítulo, suscríbete, comenta, dale like a este video para que sigamos haciendo estos videos en un nuevo destino, Vietnam. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Económicas. Vamos viajando con destino Da Nang. Tenemos nuestro pasaporte, pasajes aéreos desde Ho Chi Minh. Nos costaron nada más y nada menos que la suma de 3.700.000. Eso en dólares australianos son aproximadamente 230 y en dólares americanos son 158 por las dos personas, con nuestro equipaje de mano, y el vuelo dura aproximadamente 1 hora 20. El taxi a través de la aplicación Grab funcionó perfecto, nos dejó acá, todo bien. El vuelo se atrasó, pero bueno, estamos arriba del avión. No sé si me escuchan con esta mascarilla, mira alta. Como ven, todavía en Asia se usa mucho la mascarilla, incluso previamente, antes de la pandemia se usaba ya la mascarilla. Vamos camino a Da Nang, arriba de este avión de la empresa Vietjet. 1 hora de retraso. Está lloviendo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Llegamos a Da Nang. El agua es increíble. Estamos desde julio del 2022. Se suponía que nos iba a tocar con lluvia, tormenta eléctrica y todos estos días. Pero para nuestra sorpresa, el día está así de hermoso. Amaneció nublado, pero estaba rico para meterse al mar. Y está increíble. Recomendadísimo. Este hotel, si ustedes lo quieren tomar, pueden tomarlo, tienen mis recomendaciones. El desayuno está súper bueno en la orilla del mar. La piscina también está súper rica. Esta es la habitación. Tenemos una cama ultra mega king triple XL, escritorio, la nevera, hervidor, tecito, café, tacita. Aquí está nuestro baño, nuestros trajes de baño porque ya nos bañamos en el mar en la mañana. Y el magnífico aire acondicionado. Algunos datos perturbadores: es una cultura completamente diferente a la occidental. Te van a mirar raro, se van a reír de ti, probablemente se van a dar vuelta a mirarte, pero eso es algo bueno, ¿cierto? Hay que verlo de la manera positiva. Nosotros estamos visitando estos países, por ende yo soy la persona extraña en este lugar y obviamente no me tengo que sentir mal por eso. Si te gusta la cultura asiática, si te gusta la comida asiática, wow, este es tu lugar. Definitivamente, si estás viendo este video es porque te interesa venir para acá, y si no, qué bueno, porque vamos a mostrarte hartas cosas nuevas, hartas cosas interesantes, cosas que te pueden pasar acá. Uno, la cultura asiática es un caos por donde se le mire. Cómo conducen, cruzar la calle, cómo comen, lo que comen, etcétera. Hay aplicaciones como las que conocemos nosotros o similares. Hay una aplicación que se llama Grab, que es como nos hemos estado moviendo hasta este momento. Aquí puedes pedir comida y también puedes pedir un taxi. A través de esta aplicación se facilita mucho la vida. En estos países no hablan inglés, o la gente que sí lo habla, lo intenta, habla un inglés básico. El teléfono ayuda bastante a traducir lo que intentan. ¿Quieres decirle algo en específico? Basta que lo escribas en tu idioma nativo y se lo traduces al vietnamita o al japonés o al chino o a lo que sea, y ellos te van a entender. La gente en general siempre es muy amable, sobre todo la gente de los hoteles, la gente de los restaurantes siempre te atiende muy bien, siempre con una sonrisa, pero en la calle es un cuento muy distinto. Hay que tener cuidado porque ellos se saltan la fila, a ellos no les interesa si te chocan o no. Eso es muy parte de la cultura asiática, así que les pido que tengan paciencia porque esa es su forma de comportarse y es su forma de vivir. Complicaciones que van a tener acá: Luchito está resfriado, me resfrié, el clima es muy distinto, vengo del frío, vengo del otro lado del Pacífico, vengo del invierno donde habían 12, 13, 14 con mínimas de 8 durante la noche, a venir a sentir los 30 grados con 80% de humedad, y eso me enfermó, me dio una pequeña gripe. Fui a la farmacia, fue muy fácil comprar medicamentos, gracias al Señor Jesús. Aquí se puede comprar amoxicilina, me la acabo de tomar, así que seguimos adelante. Aquí estamos Luchito y Vale dando cara en Vietnam, clase económica. Suscríbete, comenta, deja tu like, pregunta la weá que sea, te vamos a contestar al toque. Un saludo, nos vemos para allá. Andamos combinados. En la pizza enredada.
Ya estamos. Hello, hello, hello. Aquí estamos en Lady Buda conociendo un poco la historia de Vietnam. Actualmente hay 32 grados de calor. Y todas obvias, son las 10 de la mañana. Somos los únicos, ¿cómo se dice? Occidental. Aquí en el lugar parece que algo me picó aquí. Me pica. No me eché repelente en el cuello. Somos los únicos occidentales acá. Nos costó 124.000 dong el Grab. Tratamos de rentar una motocicleta, pero no lo logramos. No encontramos nada. A pesar que salía en Google Maps, no estaba. Los 124.000 dong son aproximadamente $7 australianos, así que está bien, está bien. ¿Qué pasa, chiquillos? Llegamos, aquí estamos con Lady Buda. Ustedes ven otra vez sopeado. Vietnam es un país caliente, 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 pero nada que un poquito de agüita no ayude. Fue uno de los íconos más importantes de Da Nang y de esta parte del país. ¿Cuánto mide la estatua? Es 67 metros y es la estatua más alta de Vietnam. Es grande. Es impresionante, impresionante. Estar acá nos vemos diminutos, no sé si se dimensiona bien, pero realmente aquí... No, porque me quería alejar para que se viera y no... Sí, mira, dale. Increíble, increíble, increíble. Ahí nos vemos. ¿Tú le recomendáis a la gente que venga para acá o no? Sí. Vamos a ver lo que hay dentro. Mira, vamos a ir adentro porque acabo de leer y subir, pero vamos a ver qué hay. Mira, aquí estamos justo ahí, donde empiezan los escalones, se ve para arriba. 67 metros de altura que tiene esto, y aparte que les quiero mostrar allá hasta el fondo, allá, toda la orilla de Da Nang, con todos los edificios y todos los hoteles. Hay como una pagoda aquí adentro, sí, una especie de templo. Sí, hay una pagoda. Hay gente ahí. Por supuesto. Entonces, por respeto, ¿qué dice ahí? Hay que sacarse los zapatos. Hay que sacarse los zapatos. Vamos a mirar por ahí. Vamos a mirar para allá. Yo me voy a sacar mi shala psico. Está caliente. Ella se tiene que cubrir porque anda con shorts. Ahora sí. Y esta otra cosa que me he dado cuenta aquí, pues mira, los perros igual son chinos. Cáchense la cabecita del león. Está brígido. Oye, definitivamente, chiquillos, esto es un imperdible. Miren cómo se ve aquí el mar chino meridional, cómo se ven las montañas al final. Este panorama es gratuito, solamente tienen que llegar a que, como les comentamos arriba, pueden arrendar una moto o simplemente pueden venir en Grab, pero tienen que hacerlo. Si están aquí en Da Nang, tienen que sí o sí hacer este tour, que es gratuito. Otra cosa curiosa, como dato, miren, la gente aquí no le gusta solearse, al asiático en general no le gusta tomar el sol, por ende están todos aquí resguardados en la sombra. Y otra cosa que todavía no hemos visto, se supone que hay monos, todavía no veo a ningún mono. Ahí está mi tata con la Nati. ¿Vamos? Vamos a la pagoda. Vamos.
otro compadre que encontramos aquí, compadre John. Aguanta calor el pobre también. Mira. Hace calor, ¿eh? Nos despedimos visitando La Pagoda. Quiero mencionarles que, como siempre, Clase Económica te entrega los mejores datos. No es necesario que tomes un tour para venir. Puedes venir en taxis o tomando la aplicación Grab, o si rentas una moto, perfecto, llegas sin ningún tipo de problema. Está todo señalizado. La entrada acá es gratuita. Venden el agua a 5.000, así que no se aprovechan, que es súper bueno. Hermoso este lugar, recomendadísimo, llena el alma. Nos tocó un día muy caluroso, así que estamos agotados. Aquí nos despedimos, hasta una próxima oportunidad. Bueno, chiquillos, desde aquí de la pagoda de Ling-un, el Buda acostado, el Buda que mira hacia el Mar del Este, despedimos este capítulo. Para que vengan es fácil llegar, tienen que conocerlo. Suscríbanse al tiro. Este es nuestro canal, dale like, comenta si te gustó este video, si no te gusta este video, qué nos faltó mostrar, lo que quieres ver. Y aquí estamos nosotros, Clase Económica, junto a la Vale, Luchito Peligro. Así que nos vemos pronto, se despide este capítulo, Clase Económica, suscríbete al tiro, nos vemos. Clase Económica, suscríbete.